Arratsalde on denori eta min esker etortzeagatik. Gogoan Sestao antolatzen dituen ekintzen artean, emakume, literatura eta republika taldeak aurten bigarren deialdia antolatu du. Almudena Grandesek idatzitako 3 eleberriaz arituko gara. Almudena Grandes konbidatu dugu, baina ezin izan da etorri, bere agenda bete-beteta dagoelako. Dena den, grabatutako bideoen bidez, berak azalduko digu zeintzuk izan diren bere asmoa liburu hauek idazterakoan. Almudena Grandes empezó su carrera literaria en 1989, con Las edades de Lulú, novela con la que recibió el primer premio de la Sonrisa Vertical. A partir de ahí no ha dejado de escribir y de publicar novelas, varias de las cuales también han sido llevadas al cine, como algunas habremos visto. Malena es un hombre de tango o Los aires difíciles. Actualmente, además de escribir, publica artículos, participa en tertulias en diferentes medios de comunicación, tanto escritos como en la radio. En el 2007 publica El corazón helado, novela histórica, que recibió los premios José Manuel Lara y el de los Libreros de Madrid. En el 2010 edita Inés y la alegría, el primero de los episodios de Una guerra interminable, que pretende ser un compendio de 6 libros en los que ha editado los 3 primeros y son los que a continuación vamos a comentar. Inés y la alegría, El lector de Julio Verne y Las 3 bodas de Manolita. Almudena Grandes, al igual que Pérez Galdós en el siglo XIX, con sus episodios nacionales, hace un repaso a la historia de la posguerra, desde la perspectiva de la resistencia antifranquista. Historia que ha sido transgiversada y silenciada por los vencedores. El que hayamos elegido a Almudena Grandes con estos 3 libros es porque a través de ellos, desde la ficción novelada en la que introduce también personajes históricos y hechos históricos, refleja de forma magistral la situación del momento histórico y el papel de las mujeres en la época que describe. Con estos 3 libros, Inés y la alegría, El lector de Julio Verne y Las 3 bodas de Manolita, Almudena Grandes pretende recuperar la memoria histórica, sacar a la luz hechos históricos, reivindicar la aportación de las mujeres en este periodo histórico de resistencia, reivindicar los valores que nos constituyen como personas, como lealtad, fidelidad, amistad, amor. Dar a conocer este periodo reivindicando la lucha del bando republicano, especialmente, como sabemos, del Partido Comunista, así como denunciar las atrocidades cometidas en el régimen de Franco. Incidiremos especialmente en el papel de las mujeres a lo largo de los 3 libros. Tanto las mujeres protagonistas como las que tienen un papel más secundario son las encargadas de tirar para adelante en situaciones extremadamente duras y adversas, destacando como personas audaces, valientes y con gran tesón y entereza. Besterik gabe, hasiera emango diogu ekitaldiari eta orain esker batzuk. Bueno, eskerrik asko etortzeagatik. La verdad es que alegra e impresiona ver desde aquí lo que estamos viendo. Gracias a todos por haber venido. Eta lehenengo eta behin eskerrak emotea gogoan elkarteari. Baita, Armandori, nola ezetz, Pablo eta Luis García Monterori han sido los contactos que nos pusieron con Almudena Grandes y que nos animó o nos dijo, yo no voy, pero la idea es maravillosa y seguid adelante con ella. Baita, Margari, Amparo eta Rafari, eta batez ere, jende guztiari, hemos estado mucha gente trabajando a lo largo del verano hasta hace poquito, gente que, bueno, pues nos veis aquí unas caras más o menos que vais a creer que somos las que hemos hecho todo, y detrás ha habido mucha gente trabajando, animando, colaborando, buscando muchas cosas. A todas, a todos, gracias. La mejor forma de celebrar la República y de también vivir la literatura es esta, y eskerrik asko eta hasiko gara. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno,
A mí me toca presentar el primer libro de Inés y la Alegría, que ya nos ha comentado antes Trini, que es el primer libro de los episodios de Una guerra interminable, y en él se aborda un hecho bastante desconocido de la posguerra, que es la invasión del Valle de Arán, que tuvo lugar del 19 al 27 de octubre de 1944, llevado a cabo por guerrilleros españoles residentes en Francia, con la intención de forzar una invasión aliada de España. En este libro también se nos muestra la vida de las mujeres y los hombres exiliados en Toulouse, los problemas y duras situaciones que tuvieron que soportar, sobre todo a su llegada, los campos de concentración en los que estuvieron, la participación en la resistencia francesa, la lucha con los aliados en la Segunda Guerra Mundial, bueno, y en general la tenaz lucha por sobrevivir en aquellas condiciones. Este libro tiene un gran interés por los hechos históricos que relata. Quiero decir, cada uno de los libros tiene cosas más interesantes. Este yo creo que lo más interesante es los hechos históricos, así como los personajes que también son históricos que en él aparecen, como Dolores Ibarruri, Carrillo, Jesús Monzón, Carmen de Pedro, Francisco Antón. La autora describe los intereses personales y la lucha por el poder de los políticos, así como los falseamientos ideológicos para justificarlos. Ese mundo atravesado de oportunismos planea sobre otra realidad más noble, los militantes entregados a la causa, idealistas que pagan con frecuencia bien cara la sordidez de los dirigentes y que a pesar de todo siguen permaneciendo fieles a sus creencias. Sobre ambos pilares contrapuestos se levanta el mensaje de la novela: reivindicar una ideología abanderada de la igualdad y la justicia social por encima de las miserias que la han ensombrecido históricamente. Ahora vamos a poner un pequeño vídeo en el que la propia autora nos hace un resumen de algunas partes más del libro. Inés y la Alegría es la primera entrega de un proyecto narrativo que constará de 6 novelas, vinculadas a un título común, Episodios de una guerra interminable, y también en su origen a la experiencia de haber escrito El corazón helado. He pretendido adaptar, por encima de mis limitaciones y de la diferencia de época, el modelo literario que construyó Benito Pérez Galdós en sus episodios nacionales. Como los episodios nacionales de Galdós, estas novelas cuentan historias reales en el marco de una novela de ficción. Y como en los episodios de Galdós, los verdaderos personajes de la historia con mayúscula interactúan con los personajes de ficción de la historia con minúscula. El 19 de octubre de 1944, 4.000 hombres armados, pertenecientes al ejército de la Unión Nacional Española, cruzaron los Pirineos, entraron en España e invadieron el Valle de Arán. Esta operación había sido precedida por la entrada de diversos grupos de otros 4.000 hombres en total por todos los puntos de la frontera en una maniobra de distracción que impidió al ejército franquista concentrar tropas en ningún punto. Este episodio desconocido y extravagante, casi increíble, porque supone una agresión impensable para un ejército como el franquista en una situación como la de la dictadura española, sucede en un momento histórico muy particular, porque Hitler todavía está resistiendo en Berlín, resistirá 6 meses más, aunque ya nadie duda de que los aliados van a ganar la guerra, y oculta la invasión de Arán, una trama política fascinante en el seno del Partido Comunista de España. Naturalmente, la invasión pretende forzar una invasión aliada de España, pretende asustar a los aliados y obligarles a entrar para derrocar a Franco, pero también es la apuesta personal de Jesús Monzón Reparaz, un dirigente comunista de provincias, un hombre fascinante, con un carisma extraordinario y una formación muy sólida, que se queda en Francia en 1939 olvidado por todos, y al encontrarse con una jovencita insignificante, Carmen de Pedro, una mecanógrafa de Madrid, a la que el buró político en cuyas manos deja el buró político del partido, decide seducirla y hacerse con el poder del Partido Comunista en el exilio. Inés
Inés y la alegría es una novela, pero cuenta dos historias, una de ficción y otra de no ficción. Por un lado está el nivel del poder, la crónica real de los personajes históricos que estaban en los lugares donde se tomaron las decisiones que determinaron la suerte de los invasores. Ese sería el nivel alto de la novela, el nivel del poder, ¿no? Luego hay otro nivel, pegado al terreno, como dirían los guerrilleros, el nivel de los hombres que entran en España sin saber exactamente qué condiciones lo están haciendo, pero teniendo claro el objetivo de derrocar la dictadura de Franco. Ese nivel es el de la historia de ficción. Mis personajes, de todas formas, interactúan con los personajes reales, porque la novela está llena de atajos, de túneles, de toboganes, por los que los habitantes del Olimpo, del poder, digamos, descienden al nivel del suelo para inmiscuirse, para entremezclarse con los personajes de ficción. La imagen de esta novela era una mujer que hace 5 kilos de rosquillas, roba un caballo, una pistola y se une al ejército guerrillero. El 20 de octubre, cuando los guerrilleros apenas llevan 24 horas dentro de España, una mujer imprevista aparece en el cuartel general de Bosost. Al principio no saben qué pensar de ella, si es una invitada, una prisionera. Realmente Inés es una voluntaria muy especial. Ella pertenece a una familia de la alta burguesía madrileña y ha vivido durante la Guerra Civil una peripecia personal asombrosa que la ha llevado a abrazar la causa opuesta a los intereses de su familia. Por eso, cuando tiene noticia de la invasión, se las arregla para unirse al ejército guerrillero. En Bosost, en el cuartel general de la UNE, conocerá a un capitán, el capitán Galán, con el que va a vivir una historia de amor típica de tiempos de guerra, una historia apresurada, apasionada, casi instantánea. Y esta historia de amor que le da a Galán algo que necesita después de 10 años de vida horrible en los que solo ha alternado la guerra con el exilio, es el núcleo principal de la novela Inés y la alegría. Primero vamos a hacer el vídeo de la introducción. El contexto histórico para que entendáis el comentario que después vamos a hacer sobre la novela. Sin un contexto histórico es difícil entender luego el comentario. La situación que recrea la novela, el mundo en el que vive Nino, es tan dramático porque a finales de los años 40 se produjo una situación terrible en las zonas donde había guerrilla. La guerrilla duró hasta más allá de los años 50, pero su momento de máximo esplendor, de máximo apogeo, coincidió con la Segunda Guerra Mundial, porque de alguna manera la esperanza de una victoria aliada alimentaba la tenacidad, la lucha de los que estaban en el monte, y por otro lado la expectativa de una victoria aliada también hacía que el franquismo fuera con pies de plomo y que se comportara con más cautela. Los aliados permiten que Franco permanezca en el poder y, en consecuencia, al comprobar que no va a pasar nada, el año 47 se convierte en un año de represión terrible. Se decide que lo que hay que hacer es machacar al llano, digamos, reprimir de una forma brutal a los pueblos de las zonas donde había guerrilla, porque el llano era lo que permitía que el monte subsistiera. En el llano pues había familias que compraban comida para los guerrilleros, que compraban medicinas para los guerrilleros, estaban las propias mujeres, los propios hijos de los guerrilleros. Para que nos hagamos una idea, pues solamente entre 1947 y 1949, solamente en la provincia de Jaén, se calcula que se le aplicó la ley de fugas a más de un centenar de civiles. Es decir, más de un centenar de civiles murieron asesinados con un tiro por la espalda para crear una atmósfera de terror auténtico que fue lo que consiguió verdaderamente acabar con la guerrilla, porque la gente tenía tanto miedo, se sucedían las redadas con tanta prisa, las palizas, era tan frecuente
que aparecieran cadáveres muertos en la calle, que eso inevitablemente acabó contrayendo el apoyo que recibían los guerrilleros. Sobre la situación dramática de la represión de la Guardia Civil se suma el hecho de que el Partido Comunista se desvincula de la guerrilla. Y por eso se habla del trienio del terror, porque entre 1947 y 1949 se acabó con el grueso de la guerrilla en España por el procedimiento de aplicar el terror como arma política de una forma deliberada, de una forma sistemática. La Guardia Civil fue la encargada de aplicar este terror, que amargó la vida de pueblos enteros y que desencadenó persecuciones que duraron décadas de familias. Fueron realmente años de una represión inconcebiblemente feroz. Lo otro detalle, que es menos cruento, pero yo lo cuento siempre porque me parece muy significativo, es que la mujer de Cencerro se quedó embarazada estando su marido en el monte, y por declarar que el niño que esperaba era de su marido estuvo en la cárcel 9 años y medio. Elige a Nino para narrarnos esta historia desgarradora y emocionante. El hijo de un guardia civil. A través de sus ojos, de los ojos de Nino, que tiene 9 años, vamos conociendo cómo era la vida en el cuartel de Fuensanta de Martos, en Jaén. Los ojos de Nino son ingenuos, despiertos, inquietos, observadores, y van despertando a la realidad que le rodea a través del conocimiento de los sufrimientos, medias verdades, mentiras, engaños y traiciones que le rodean, y de donde, a pesar de ello, encuentra hechos y personas positivas para su maduración, para su gran aventura personal y humana. Nino se construye a través de la lectura y de un hombre y una mujer que cambiarán su vida. Él es Pepe el portugués, una especie de John Silver, la isla del tesoro, con 2 piernas y sin ningún loro. Ella es doña Elena, una maestra retirada que vive en un cortijo en el monte, donde tiene una biblioteca pequeña y clandestina. Los libros de doña Elena y la amistad de Pepe el portugués convertirán a Nino en un niño distinto a lo que estaba destinado a ser, un guardia civil, como su padre. Durante estos 3 años, Nino va creciendo, evolucionando y comprendiendo lo que realmente pasa en su pueblo. El lector de Julio Verne es la historia de un niño que, leyendo libros de Julio Verne, aprendió cuál era la realidad de la España rural de finales de los años 40. Nos ha emocionado el lector de Julio Verne. Cada párrafo, cada personaje nos ha conmovido y provocado una auténtica ternura. Es una novela llena de malos que no son tanto, de cobardes valientes, de miseria que esconde riquezas insospechadas. Nada es lo que parece, nada es lo que se ve, y sí es lo que se siente y lo que se esconde. Nino nos guía por una España de posguerra, una España sin vida, sin moral, sin amor, sin ilusiones. Si algo ha hecho la guerra civil es acabar con la solidaridad e instaurar una miseria moral en las almas de muchos de los supervivientes. A través de la mirada del protagonista, muy pronto entendemos lo que está pasando. Nadie es libre. Los habitantes de Fuensanta de Martos no pueden pensar, sentir y decir sin tapujos. Todo hecho o palabra se puede volver contra una misma, contra uno mismo, contra el vecino y costarle la vida. Es el régimen del terror. La guerra no ha terminado. Fuensanta de Martos no es solo un paisaje físico, es un paisaje moral, y así lo describe Nino. Yo, que siempre había vivido entre ellos, llevaba la cuenta de sus debilidades, las contradicciones
de quienes se dedicaban a cultivar el miedo de la gente, igual que un panadero hace pan o un hortelano siembra patatas para recogerlas después. Y sabía que en las noches de redada, Curro vomitaba al pie de mi ventana antes de acostarse, y que mi padre agachaba la cabeza cuando mi madre le preguntaba si se había quedado contento, y que Carmona, tan delgadito, tan poca cosa, se había cagado encima la noche en que vino el teniente a aplicarle la ley de fugas a Laureano. Yo vivía con ellos, era uno más del cuartel, y les había oído hablar muchas veces, repetirse los unos a los otros: no tengas remordimientos, no hay que tener remordimientos, nosotros no tenemos la culpa es suya, son ellos los que están fuera de la ley, pero seguían vomitando y agachando la cabeza. En Madrid había gente que creía que en el 39 había terminado la guerra, pero en mi pueblo todo era distinto. En mi pueblo los hombres se echaban al monte para salvar la vida y la autoridad perseguía a las mujeres que intentaban ganársela con la recoba, a las que cogían el esparto en el monte para salvar la vida, a las que trabajaban y hasta las que vendían espárragos silvestres por las carreteras, porque para ellas todo estaba prohibido, todo era ilegal, todo era un delito y la supervivencia de sus hijos un milagro improbable. Así eran las cosas en mi pueblo, donde te podían matar por la espalda cualquier noche por haber dado de comer a tu hijo, a tu padre, a tu hermano, solo por eso. Eso bastaba para legalizar cualquier muerte. Esa era la ley, y era una ley injusta, una ley odiosa y una ley atroz y bárbara, pero la única ley, y los guardias civiles quienes la aplicaban. Así era mi mundo, el lugar donde yo había crecido, donde había vivido durante 9 años. Una ciénaga donde los valientes, los leales, los inteligentes tenían que dejar de serlo si no querían morir jóvenes. Por 2 multicopistas que nadie sabía poner en marcha. Tenía 18 años y hasta que a mi hermano Antonio se le ocurrió complicarme la vida, no tenía ni idea de que existieran máquinas con ese nombre. En 1936, mi hermano militaba en las Juventudes Socialistas Unificadas y quería convencerme de que me uniera a ellos. ¡Ah, no! Conmigo no contéis. El 41 fue el año en que definitivamente mi hermano me enredó, justo cuando yo empezaba a ver la luz. Había encontrado trabajo en la confitería de la tía de Rita. Tenía a mi cargo a mis 4 hermanos pequeños, Isa, Pilarín y los gemelos. Mi padre muerto, mi madrastra en la cárcel de Segovia y mi hermano Antonio escondido en un tablao flamenco entre Volantes y Lunares. Ahí, en el tablao flamenco, aprendí realmente lo que es la solidaridad, la amistad, el acompañamiento, la fraternidad. Ahí están una mujer del Frente Popular, la viuda de un republicano, 2 mujeres socialistas de largo caballero, otra de negrín, una del Frente Popular, y Eladia, la novia de mi hermana, bellísima, con la mala costumbre de ser anarquista, y Paco, la palmera. ¿Pero cómo se te ocurre proponerme una cosa así, Antonio? Sí, hombre, no tengo yo otra cosa que hacer que casarme con un preso. Bueno, le dije que no, y no me sentí bien. Al cabo de 2 días decidí aceptar, y no me sentí mejor. Esa fue
la definitiva defunción de la señorita, conmigo no contéis. Un apodo que me había puesto el Orejas. Quiero colaborar, te lo digo de verdad, te lo digo muy en serio. Mira, no creas que quiero escurrir el bulto. Yo puedo sacar los pasteles más baratos de la pastelería. De verdad, lo que haga falta. Lo que hizo falta. La cuestión es que esa fue la primera vez que me casé con el preso, Silverio. Para casarse en Porlier había que darle al cura 200 pesetas de aquella época, 1 kilo de pasteles que a veces hasta a mí casi me resultaba imposible de conseguir, y 2 cartones de tabaco por cada pareja, porque si no había padrinos no había boda. Una hacía de madrina y la otra se casaba. Y así, 2 mujeres compraban 1 hora a solas con 2 presos de la cárcel. Aquello era un puro invento, un negocio redondo para el capellán y para los funcionarios conchavados con él. Había 5 o 10 bodas al día. Era un negocio increíble, una pura fachada que no comprometía a nada. No había que aportar papeles. No se celebraba ninguna ceremonia y no quedaba constancia de ningún casamiento. Estas son las 2 veces que me casé con Silverio, el preso, en los peores tiempos. Podéis seguir leyendo las 3 bodas de Manolita, si queréis enteraros. Os voy a contar la tercera. Os voy a contar la tercera. 3 veces os voy a contar la tercera. A principios del 77, Silverio había cumplido 60 años y nosotros ya teníamos varios nietos jugando a nuestro alrededor. Y otro estaba en camino. Y una mañana muy fría, cuando me desperté, le pedí que me pidiera que me casara con él. Que después de esto hablar, no sé, bueno, lo voy a intentar. La verdad es que ha sido muy emocionante porque Marga lo ha hecho, ya lo he visto, muy bien, y porque refleja tanto lo que es las 3 bodas de Manolita, que, bueno, yo voy a apuntar algunas cosas más porque lo importante ya está dicho. Las 3 bodas de Manolita es la tercera novela de los episodios de Una guerra interminable y, aunque es una historia de ficción, es una novela, Almudena Grandes siempre manifiesta y dice en todos los documentales o los vídeos que podemos ver de ella que tiene hechos y personajes, acontecimientos y personajes que son reales, tan reales como algunos que vamos a ir contando. Por ejemplo, el que más real, impactante y emocionante es el personaje, la historia de Isabel Perales, con esta mujer, con esta hermana de Manolita, como ha contado Marga. Venimos a Bilbao, venimos a Sabalbide, a Los Ángeles Custodios, y en 1940 hay un decreto, sale por ley un decreto para la protección del estado de los huérfanos que tenían sus padres que estaban encarcelados, los huérfanos de guerra, llamados así. No era otra cosa que un coladero, una especie fácil, ¿no?, de quedarse con niños que arrebataban a sus legítimos padres, y sobre todo dio lugar a lo que la novela queda muy claro, que es a los llamados niños esclavos, a los niños o a las niñas que trabajaban gratis, simplemente porque les alimentasen y sin sueldo, sin derecho a nada,
sí enriquecían, o sí era la manera que vieron los que en aquel momento gobernaban y dirigían, enriquecían a las instituciones, las religiosas, como vemos en este caso, y también otras del Estado. Así redimían, o había una forma de redimir la pena de los padres, y es el caso y el vídeo de Isabel Perales, que lo va a contar ella muy bien. Es una mujer que todavía vive y que me gustaría que escuchaseis y, bueno, pues a ver lo que está haciendo. Gracias a las vecinas, porque las vecinas fueron las que me dijeron: no hacéis nada, pasáis hambre, y ha salido esta orden de Franco, que todas aquellas niñas que tengan familia en las cárceles y quieran ir a estudiar, pueden ir. Y como yo quería ir a estudiar, me fui a apuntar al Ministerio de Justicia. Mi hermana y yo, a las 8 de la noche, salíamos de la estación del norte. ¿Hacia dónde? No lo sabíamos. Hasta que no llegamos a Bilbao y nos dijeron: aquí es lo último. Entonces nos quitaron, nos separaron de unas de otras, y a mi hermana me la quitaron de al lado. Y yo dije: no, mi hermana viene conmigo. Me dijeron: no, es muy pequeña y a tu colegio no puede ir. Yo tenía, cuando entré en el colegio, no había hecho los 15 años, 14 y pico. Mi hermana tenía 9. A ella la llevaron a la clase de las huérfanas. Las huérfanas eran la que habían matado a sus padres, los rojos, según decían ellas. Los rojos éramos nosotros. Nos cerraban en las celdas. Por las noches nos daban el Cristo a besar y luego nos cerraban con llave. Ya no podíamos salir de allí. Hasta el día siguiente, a las 6:30 de la mañana, después íbamos a desayunar. Ahora le voy a decir lo que desayunábamos. Los pozos del café Arriaga, que hoy existe. Pues las niñas iban al café Arriaga, a las que las dejaban salir, porque a mí no me dejaban. Cogían los pozos y para el día siguiente eso era el desayuno. La barra de pan era una barra de pan pequeña que se repartía para 4. La partían en 4 veces: desayuno, comida, merienda y cena. Nos daban de desayuno esos pozos con ese trocito de pan. Se terminó. De ahí a misa, eso sí, que no faltara. Yo me quedé con 39 kilos y medía 1,67 m y no podía ni andar. Había veces que iba de rodillas agarrada a la pared porque las piernas... Las piernas no me aguantaban, no podía. Pero bueno, había que aguantar por mi madrastra, porque era siempre... Depende la vida de su madrastra, de usted depende la vida de su madrastra. Me acuerdo que la cárcel de La Rínaga estaba al lado de nuestro colegio y los presos desde las ventanas nos decían: niñas, estáis peor que nosotros. Para el día de mañana era lo que estaba haciendo yo allí en el colegio: coser, lavar y planchar y limpiar en las casas de criada. Para eso nos estaban educando. Yo entré poniendo Isabel Perales, y cuando salí sabía poner Isabel Perales. Lo de lavar era terrible. Había unos pilones de agua muy grandes, nos echaban sosa, que para ellos llamaban saborina, unos cubos de sosa en los pilones de agua, y a lavar. Lavábamos la ropa de San Francisco, lavábamos la ropa de los hermanos maristas, los hermanos Santiago Apóstol, de hoteles, no me acuerdo bien de los hoteles, pero me acuerdo de un restaurante, el Celsius, que un día, porque tiene gracia, de esto me acuerdo, nos mandaron, no sé por qué, un trozo de pan entre los manteles. Y entonces lo recogimos, fuimos por el trozo de pan como locos. Y acordamos entre las chicas del lavadero escribir una nota: por favor, cuando sobre pan, mándelo entre los manteles. Y así lo hicieron. Yo tenía que seguir lavando con aquella sosa blanca, que no había jabón ni nada de eso. Lo malo no era
meter las manos en el agua, que era horroroso. Era cuando las sacabas. Sacabas las manos y yo me las ponía así, aquí debajo, que estaba el uniforme lleno de asco, pues de tanto que salía de ahí, y nos íbamos a comer así con las manos, a comer. Y ese día yo dije, no sacaba las manos del agua, no las saco porque luego me duelen más al meterlas, no las saco, no voy a comer, no voy a comer. Y no fui a comer. Madre Carmen, esa era una buena mujer. Bajó abajo, dice, ¿y usted qué hace ahí? ¿Tiene usted que ir a comer? Dije, no voy a comer. Me niego, empecé a llorar, que no quería ir. Entonces salió la hermana Rosario y dice, no quiere, es una terca. Cuando le enseñé las manos, ella hizo la señal de la cruz, se fue y al rato volvió con la Madre Superiora, Madre Irene Avalia. No lo olvidaré nunca, su nombre. Ni olvidaré nunca lo que le dije. Y entonces le dije, enséñame las manos. Enseñé las manos. Para arriba, para abajo, para todos los lados. Y dice, más sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz y nunca se quejó. Y entonces yo le dije, el día que esto cambie, la cuelga usted del árbol más grande del jardín. Y me quedé tan ancha de cada 2 o 3 meses venían 2 o 3 señoritas del Ministerio de Justicia a recoger las notas de nuestro comportamiento. Y había una que se llamaba Carmen, señorita Carmen, del Ministerio de Justicia. Buena persona, ¿eh? Hay visita a la señorita Carmen, las del Ministerio de Justicia, todas, y yo me levanté para ir. Me dijeron, no, usted ahí. Y a mí me dejaron sentada en la clase. Y al ratito vino Madre Carmen. Madre Carmen. Dijo, Isabel, ¿no me descubrirá usted en la vida? No dirá usted nunca que yo he abierto la puerta, ni que usted se ha escapado de aquí. Y le dije, nunca. Dice, vos te a saltar por esa ventana. Yo no podía, y salté. Dice, ahora vayan al Salón de la Inmaculada, que ahí están las señoritas del ministerio, que la vean cómo está. Y yo fui. Yo no podía abrir, pero di patadas así, y me abrieron la puerta. Ahí estaba la Madre Superiora, estaba la Madre Carmen Echeverría, que era la monja buena, y estaban muchas niñas, todas llorando, estaban ahí. Cuando me vieron, la calle se lió. Venían a ayudarme, a cogerme, porque yo me caía al suelo y de allí me levantaba. Y la señorita del Ministerio de Justicia, la señorita Carmen, Isabel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Isabel? Perales, ¿qué pasa? Perales, ¿qué pasa? Y entonces me vieron las manos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Madre Irene Avalia se fue. Quedaron las otras monjas. Yo no me podía levantar. Y el ataque que me había dado de que se descubrió ya aquello, que es lo que iba a pasar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué las hacen? Y primero dije, llevo sin salir a la calle 2 años y medio. Llevo sin ducharme, sin bañarme 2 años y medio. No puede ser, hija, no puede ser, decía la señorita Carmen, no puede ser. Digo, sí, mire la roña que tenemos. Todos los pies llenos de roña y piojos en el jersey. En el jersey que nos dieron en la cárcel estaba lleno de piojos. Y llevamos todo lleno de mierda, de porquería, toda. Y a los 2 días a bañarse. Pues por lo menos sacamos aquello. A los 2 días, pero eran tan sucias ellas, tan sucias, que nos teníamos que bañar en la misma bañera, de 2 en 2 o 3 en 3. Primero en ese mismo agua, bañarse la una, y en otra, bañarse. Que era la primera, no se había metido nadie. 2 años y medio. Lo que yo gocé en aquella bañera, yo no quería salir. Venían, tiene ya que salir, tiene que salir. Yo no salgo. Bueno, luego no había salido a la calle en 2 años y medio. Porque la costumbre de ellos era, cuando te quedabas muy delgadita, que no podías ni moverte, te mandaban a una casa para que te dieran bien de comer. Engordabas y volvías otra vez a trabajar al colegio. Eso era la vida. Luego me sacaron en casa de unos basagoitis, que tenían un chalet. Era antiguo el chalet, muy grande. Y había muchos hijos, muchos niños. Todo el día limpiando el chalet, planchando, cosiendo, vistiendo a los niños, llevándolos al colegio, trayéndolos del colegio. A las 12 nos acostábamos y a las 7 ya estábamos preparados. Comer, muy bien. La verdad es esa, ¿eh? Digo una cosa, digo otra. Después de eso, ya cuando ya estaba goresa y ya estaba bien, me volví al colegio, al lavadero. Lo de la Madre Carmen, yo lo comprendí después, no entonces, ¿eh?
era un enamoramiento platónico. Porque madre, llegar a la tarde de la merienda, que me tocaban un trocito de pan así del cuarto de la barra, y ella traía su trozo de pan con su trozo de chocolate en la faldiquera. Y me decía, vamos al ropero. Iba al ropero y a mí me daba aquel trozo de pan y aquel trozo de chocolate. Y yo me lo comía en el ropero. Y yo me tenía que sentar al lado de ella. Porque las manos de ella y las mías eran así. Yo la cogía a ella la mano aquí y ella me cogía la mano. Y así éramos felices. Ella sería más feliz que yo. Porque yo la quería, pero yo la quería porque era lo único que tenía allí. Porque yo lo he pensado muchas veces. Y la sigo recordando, ¿eh? Y la sigo recordando. Pero esta monja me dijo en una ocasión, si yo desaparezco ahora de aquí, ¿usted qué va a hacer? Yo digo, yo con usted, a mí no me deje, aquí no me deje. Porque yo pensaba que se me iba y adiós. Luego cuando llegaron los ejercicios espirituales de ella, yo decía, ¿y tengo que estar 8 días sin verla? No puede ser estar 8 días sin verla. Dice, no, me va a ver todos los días. A las 4 salga a la ventana. Y cuando yo pase, que pasaban todas de hacer los ejercicios espirituales, yo la miraré, y así era. Yo estaba ahí en una ventana y ella así se miraba con la ventana para arriba, me echaba una sonrisa y yo ya era feliz. Después lo he pensado muchas veces, digo, ¿por qué yo era feliz? Pues sí era feliz. Era la única felicidad que tenía, que esa monja me quería y que esa monja me ayudaba todo lo que podía y que regañaba con todo el mundo por salvarme. Y eso no se puede olvidar. Lo mismo que no olvido lo malo, no quiero olvidar lo bueno. Y entonces, Madre Carmen, yo dije, bueno, si no me llevo bien con mi madrastra, o nos tenemos que ir, ¿me puedo volver otra vez al colegio? Me dijeron no. Y Madre Carmen me dijo estas palabras, Isabel, prométame 3 cosas. Primero, que se cuidará las manos. Segundo, que sea usted buena. Y tercero, que no me olvide. Y le dije, no la olvidaré, madre. Y si alguna vez puedo estar con usted, estaré. No volví nunca más a saber de ella. Hasta en el año 80, y estaba en Bilbao, Madre Carmen Echevarría. Había venido enferma de Buenos Aires y al poco tiempo me enteré por mi hermana Pili que se había muerto. Sufrí mucho y vi sufrir mucho a todas las niñas, pero para mí fue muy duro mis manos, fue muy duro el comportamiento hacia mi madrastra. ¿Sabes cómo me amenazaban? Con 3 dedos. Hijita, hijita, hijita. De su comportamiento depende la vida de su madrastra. ¿Qué comportamiento? ¿Lavar, coser y planchar? Esto se ve bastante bien en el libro del lector de Julio Verne, donde la familia de las Rubias, por ejemplo, que es un estereotipo de familia destruida por el franquismo, sufren todas las formas de represión utilizadas después de la guerra. Le rapan la cabeza, las expolian de sus pertenencias, tienen un acoso continuado. Pero la represión engendra resistencia, y aunque sea sencilla, como colgar coladas de ropa negra cuando mataban a un guerrillero, o coladas de ropa morada, el color de la República, cuando había algo alegre que celebrar, o poner el nombre de los guerrilleros a los hijos y mantener la memoria de todo lo que estaba acaeciendo. En la guerrilla, aunque las mujeres apenas participaron directamente, fueron uno de los principales apoyos, pasando información, comida, dinero, ropa, medicinas, acogen y ocultan en sus viviendas a los guerrilleros, curan sus heridas y, por supuesto, les dan apoyo afectivo. Y las consecuencias de este apoyo hacen que tengan que sufrir una represión. Voy a leer un parrafito del lector de Julio Verne, que aunque ha aparecido también en el vídeo, siempre nos ha parecido que es una historia bastante sobrecogedora, ¿no? Es cuando los guerrilleros bajaban, en relación a cuando los guerrilleros bajaban a ver a sus mujeres. Dice, milagrosos embarazos de las mujeres sin hombre,
que no salían de su casa. Mujeres decentes que se ponían coloradas al improvisar un desparpajo que no tenían. Decían que se acostaban con vendedores ambulantes, que les había dado un calentón, aunque el niño que nacía de aquel embarazo fuera idéntico que su padre. La mujer de Cencerro, Carmen de la Rosa, pasó más de 8 años en la cárcel por decir que estaba embarazada de su marido. Parió en la cárcel y a su hijo le puso de nombre Tomás, como su padre. La mayoría mentía para poder ser libres. Además de todo esto, las mujeres son también el apoyo económico del conjunto de la familia cuando se quedan solas y tienen que sacar adelante a los hijos, a los nietos, tienen que alimentarles. Son situaciones terribles de hambre y necesidad, a lo que se añade la prohibición de ejercer tareas que anteriormente se les permitía. Araceli ya ha leído antes algunos trozos del lector de Julio Verne en el que se ve que no se las deja recoger espárragos ni trabajar en el esparto, que eran tareas que anteriormente se les permitían. A Manolita también vemos cómo se tiene que hacer cargo de sus 4 hermanos, se las ve y se las desea para conseguir trabajo, siempre además los peores, porque el ostracismo social que sufren las estigmatiza a la hora de conseguir un trabajo y poder subvenir a las necesidades de la familia. Doña Elena, la maestra del lector de Julio Verne, ya no puede ejercer como tal. Están tan atosigadas las mujeres por que la subsistencia toma un carácter subversivo, sobrevivir. En Inés y la Alegría también vemos que las mujeres, aunque están sobre todo en la retaguardia, siguen siendo el apoyo moral y el apoyo afectivo, por decirlo de alguna manera. Ellas siguen haciendo las cosas como de siempre, ¿no? Cocinar, limpiar, apoyar afectivamente a los miembros de la familia, pero son ellas las que cocinando consiguen montar un restaurante que es el centro de reunión, el apoyo moral, económico y personal de los refugiados y refugiadas. Y cómo no, destacar también el papel que juegan las mujeres como apoyo a los presos y las presas. Prácticamente todos los presos van a ocupar la atención de un familiar, fundamentalmente mujer. Estas mujeres, por el hecho de ocuparse de ellos, ejercen una labor de oposición a la dictadura. Son un apoyo moral y material de los presos. Su vida entera gira en torno a las puertas de las prisiones. En este microcosmos se dan redes de solidaridad, intercambio de información, estrategias colectivas de resistencia. Relacionándose entre ellas, compartiendo vicisitudes e información, encontrarán numerosos rasgos comunes que les ayudarán a crear una determinada identidad de grupo. Esto ya nos ha contado antes Amélie, sobre todo en las 3 horas de Manolita se ve mucho. Y mientras el régimen potenciaba el estereotipo femenino de ángel del hogar, las mujeres de preso superarán las fronteras domésticas para lanzarse a la calle y luchar por la amnistía, motivadas por lo culturalmente estereotipado como responsabilidades de esposa y madre. Aunque a las mujeres se les quiere reducir su actuación únicamente a la esfera de lo privado, ellas, por medio de las actividades propias de esa esfera privada, consiguen superar la frontera de lo doméstico y se lanzan a la calle de formas muy diversas. Algunas como el lector de Julio Verne colgando ropa negra cuando moría un guerrillero. Otras como Inés y Monse haciendo la cocina de su restaurante y de sus comidas un centro de solidaridad como los y las refugiadas. Otras como Manolita llevando comida y apoyo moral a los presos y resistiendo con ellos todas las penurias. Sin la acción de estos miles de mujeres, lo que se llama resistencia con mayúsculas no hubiera existido. Por eso queremos rendir un homenaje a todas esas mujeres anónimas, aún más olvidadas que los hombres, sin las cuales, sin todos sus pequeños actos de resistencia, su trabajo, su apoyo moral, su apoyo efectivo, nada de lo que conocemos en cuanto a la resistencia y lucha contra el franquismo habría sido posible. Bueno, eta orain debatea edo komentarioak nahi duzuena. Terminada la presentación de las 3 obras, nos toca ahora, entre todas y entre todos, lo que queráis, comentar, gente que lo hayamos leído, que lo hayáis leído, comentar, resaltar alguna cosa que igual no se ha destacado o que os ha parecido importante, no sé, es la hora de poder comentar las cosas. Pues yo solo agradeceros, de verdad, el rato que aunque os habéis hecho llorar mucho, pues lo bien que lo habéis hecho, lo bien que habéis expuesto, el trabajo técnico que habéis realizado, bueno, agradeceroslo de todo corazón. Yo en la línea de Carmen, vamos, deciros que si hubiese venido a Almudena Grande, pues hubiese sido un placer, porque siempre es un placer oírla, pero hubiésemos oído pues, desde su perspectiva de autora.
pero el oíros a vosotras, desde de lectoras, pues me parece que es como más novedoso y muy enriquecedor. Voy a dar las gracias. Yo creo que bueno, que aquí la mayoría somos mujeres y que es una de las ocasiones que se ve la república y la represión machista desde la perspectiva de que ya es hora que se hable. Yo quería haceros una pregunta porque tengo curiosidad por saber qué había pasado. En Inés y la Alegría aparece una niña extremeña en Bosor que está sirviendo en casa de unas personas de allí del lugar. Entonces, esa niña cuando le pregunta a Inés cómo se llama, dice, pues me llamo fulana de tal. Que bueno, eso era antes, ahora me llamo tal. Porque como sus padres, bueno, el matrimonio de sus padres había sido anulado por la dictadura, ¿no? Entonces, esos niños jamás pudieron recuperar sus auténticos apellidos. ¿Alguna historiadora en la sala? ¿O alguien que sepa, ¿no? En la novela se ve que no. En la novela se ve que no lo recuperan. Seguramente habrá algo de verídico debajo, Yo lo que recuerdo de esa novela, que fue la primera que leí hace bastante, es que efectivamente eso impresiona, ¿no? Ver cómo les privan. ¿Cómo te roban? Sí. Identidad. Y lo que se ve es que no lo recuperan. Y seguramente, viendo un poco lo que hemos investigado, hemos hecho un poco también la investigación que la propia Almudena está haciendo, porque todavía faltan 3 novelas, seguramente, si no es totalmente verídico, sí habrá una base real. Yo recuerdo que conocí a personas que estaban aquí con otro nombre, Mati, y creo que fue hacia el final ya de Franco cuando recuperaron su verdadero nombre y se les empezó a llamar por su verdadero nombre. Ahí, bueno, algunos ya han muerto, muchos pero vamos, de esa época, pero que han estado muchísimos años estuvieron con el nombre falso de venir de Mati. Yo cuando leí las 3 cosas de Manolita y al final lo que ha contado creo que Ana, Marga, o bueno, igual las dos, que al final la tercera es cuando verdaderamente se casan, aunque tenían unos papeles falsos que habían pagado 800 pesetas. Aquí en Sestao yo también conocí una familia que cuando ya eran bastante mayores, bueno, para mí, igual tenían un poco más que yo ahora, pero la verdad es que eran mayores y se casaron, porque no se habían casado, aunque todo el pueblo creíamos que eran un matrimonio, que tenían hijos y demás. O sea, yo he conocido a esa familia, les he tratado y no voy a decir su nombre porque no viene al caso, pero seguramente algo, yo en aquel momento no sospeché nada, pero luego leyendo lo que he leído aquí y investigando un poquito como hemos estado investigando, pues por ahí iría, ¿no? Que cuando fueron mayores ya, bueno, pues libremente se casaron, o cuando llegó la transición o los años en que ya se podía hacer algo distinto, se casarían. Y lo he relacionado con lo que hace Manolita de pedirle a Silverio que le diga, pídeme otra vez que me case contigo. Y se van a un juzgado y le explica a un juez todo lo que ha sido su vida y le dice, este papel que tengo es falso, se lo compré a un cura, me costó este dinero y no quiero seguir con este papel, quiero casarme de verdad. Entonces a mí me recordó y me emocionó mucho porque me acordé de esta familia que, bueno, pues si lo pude hacer, pues también es interesante, ¿no? Señalar fundamentalmente que el lector de Julio Verne, que es la obra que nos ha tocado, habla de una gran tragedia, ¿no? De una gran tragedia que como país hemos vivido. La autora refleja magistralmente el terror. Y ahora que vivimos en un espacio de libertad, ese terror nos parece lejano, pero es un terror que impregnaba toda la vida, hasta los hechos más cotidianos como ir a comprar huevos, a recoger huevos. Y era simplemente para sobrevivir.
ese terror hacía irrespirable el aire en los pueblos de nuestro país. La vida no valía nada. Se me ha olvidado comentar que se aplicaba la ley de fugas y te podían pegar un tiro por la espalda. Sin juicio, la ley de fugas. Por cualquier descuido podían matarte por la espalda. Almudena refleja muy bien el silencio, el hambre, la miseria y el miedo de este país hasta aquí, en la época de los 40, que es en la que se circunscribe el lector de Julio Verne. Es una España triste y miserable, la que refleja la autora, pero a la vez con signos de solidaridad, de apoyo y de fuerza entre todas las mujeres y hombres. Yo en el primer libro, el de Inés y la alegría, que hace mucho que lo leí, casi no me acuerdo, pero sí que es verdad que ellos cuando entran piensan en provocar un poco el apoyo de los aliados, pero por otro lado yo creo que piensan encontrarse también con otra situación interior diferente, ¿no? Porque yo creo que para ellos es un shock encontrarse con que no tienen el apoyo que en un principio ellos sabían, o que alguien les había contado una película que no correspondía con la realidad, porque era un poco su fantasía también, ¿no? De que en España iban a encontrar el apoyo que luego no encuentran, ¿no? Pero eso se lo explica muy bien Inés a Galán. Le hace ver el sufrimiento y todo lo que están pasando los que se han quedado, los que no han podido salir exiliados. Porque los que se exilian pueden tener nostalgia de su lugar, de su familia, pero los que se quedan las pasan putas. Yo sí creo que es que cuentan, por lo menos alguna de la gente que interviene, por eso hacen la invasión de Valladán, pensando que también por parte de la población civil aquí, toda la gente que había sido republicana, en cuanto ellos lleguen, se van a unir, les van a apoyar y van a estar con ellos. Tienen mala información de lo que está pasando en el interior, muy mala información. Yo no me voy a meter en las cosas porque estamos analizando desde unas novelas y de cuatro cosas que sé, pero yo tampoco sé mucho. Pero creo que lo que no cuentan es que aquí la represión es efectivamente lo que está contando y ha sido tan terrible que incluso gente que es republicana y les podría apoyar, no les apoya porque están aterrorizados. Bueno, cuando pasaron los maquis, aquí no de todo te puedo hablar de ese estado, pero cuando pasaron los maquis, en Bilbao, creo que era el Frente Comunista, que vino Monzón a reunificar en Bilbao el comunismo, la gente que podía, y acogieron gente de aquí, acogieron a todos estos maquis con nombre falso y los tuvieron en su casa y les ayudaron a que todo eso se haría. Aquí en Sestao había un tallercito que tenía una, ¿cómo se llama? Era un nombre, una vietnamita. Y por la noche hacían allí que luego por la mañana se iban a repartir a Bilbao y por ahí. Y había otra casa donde hacían las banderas, también por la noche, y con debajo de la máquina de coser, pues mantas, para que no se oiría. ¿Eso qué año estás contando, Luisi? ¿De 40 años? Pues del 40 al... Sí, sobre 40 o 42. Lo que pasa es que yo ahora... No te puedo poner... Antes de la invasión. No lo domino, qué año era. Yo como yo era me figuro el año, pero nada más no me acuerdo de qué año era. Pero eso en Sestao ha habido y se puede señalar todavía hoy en día quiénes eran los que denunciaban y quiénes eran los que por la noche los sacaban y los llevaban al túnel de Galindo y luego no se les volvía a ver nunca más. O sea, es que eso, claro, la gente de mi edad, porque la gente más joven de eso no puede saber nada, si no se lo han contado. Y procuraba todo el mundo no hablar de ello porque no le tocaría a la China. Esa es otra. No tenían trabajo las mujeres y iban al extranjero. ¿Ah, sí? Y
Y claro, venían los guardias en los trenes y sabían que eran las de los maridos presos. Las echaban multas. Y claro, si pagaban la multa, se quedaban sin dinero para hacer las compras. Esperaban, se escondían y cuando faltaban un mes para el 18 de junio, se entregaban, entre ellas mi madre. Y eso era en el 46. Yo me acuerdo de un grupo de mujeres de San Pedro que se hicieron unas faldas, unos, ¿cómo se llamaban? Unos rezazos con tiritas cosidas y se iban a León y bueno, donde podían, en aquel tren. Metían allí las alubias por todo aquello y venían, iban también a Munguía. Y un día al pasar el bote de la Benedicta, una de ellas que hacía vientos empezó a bambolear con todo aquello y todas agarrándola y todas que caían abajo. Y bueno, aquello fue... Y cosas así, pues hoy claro te ríes, pero entonces pasaron miedo que una temporada no querían volver a ir, luego ya empezar otra vez. O sea, esas cosas ahí. Cuando estaban en las casas todos presos, mis tíos que eran muchos, pues a donde había le decían mi abuela, como no van a venir que están todos presos, ven a esconderte.